ponga en vibrador su teléfono si todavía lo tiene encendido, y si no, pues mejor aún, apáguelo. Voy a pedirle que, pues como decíamos en esa oración en la que nos llevó nuestro pastor, abramos nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? Y nos dispongámonos a la palabra de nuestro Dios. En esta noche tengo el privilegio de invitar a mi hermano Omar Quintanilla, quien es el responsable de compartirnos la palabra en esta noche. Clamamos al Señor para que lo use poderosamente en esta noche. Bueno, tengan buenas noches. Es una bendición, un privilegio el poder compartir la palabra del Señor esta noche. Dígale a su vecino, Dios está restaurando todas las cosas. Dígaselo, por favor. Dios está, hablamos mucho de mover que Dios trae, de cosas nuevas que el Señor está trayendo todos los días a su iglesia, a su pueblo. Pero una de las cosas que el Señor dice en su palabra, que vamos a volver a las sendas antiguas. Amén. Y si nosotros nos fijamos en la presentación que hacía nuestro pastor de los 16 temas, decía caminando por la senda de la obediencia. Dios nos está haciendo como congregación volver a esa senda antigua de la obediencia. Jesucristo vino para restaurar todas las cosas eternas, como lo veíamos el día de ayer. La obediencia es parte de eso, y el Señor Jesucristo vino a eso, a restaurar todas las cosas. Lo que habíamos perdido, estábamos llenos de desobediencia, estábamos muertos, separados de Dios, pero Jesucristo vino a eso, a restaurarnos, ¿verdad? A darnos una oportunidad que caminemos por esa senda diferente. Y esta noche vamos a estar viendo cuál es el propósito de la obediencia. Todo en nuestra vida sabemos, y hablamos mucho como iglesia últimamente, estos años se ha hablado que el propósito de vida. Bueno, en lo secular hay propósitos de vida, en las instituciones enseñan que hay un propósito de vida. Todo tiene un propósito en esta vida. Entonces, la obediencia tiene un propósito, y esta noche el Señor nos va a estar hablando, vamos a estar viendo cuál es el propósito de la obediencia. ¿Será que Dios quiere que seamos obedientes solo por manipularnos, solo por tenernos bajo temor? No, ¿verdad? Esta noche vamos a estar aprendiendo el beneficio de la obediencia y el por qué, ese propósito de la obediencia. Vamos a dar una definición de obediencia. Dice que es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Es una definición sencilla. Obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena una ley. Fíjense que importante eso, órdenes de personas, una norma o una ley, ¿verdad? Eso es obediencia, acatar eso. El término obediencia viene del latín obe, que quiere decir audire. Y fíjese que ya traducido a nuestro lenguaje quiere decir el que escucha atentamente. Eso quiere decir el que escucha atentamente. El que escucha ¿qué? Órdenes. El que escucha principios. El que escucha normas. Hay que oír atentamente, ¿verdad? Entonces fíjese que la palabra del Señor habla de que dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué dice? Y me siguen. Fíjese que algo bien importante, la obediencia es escuchar que esas órdenes, esos principios, esas leyes que se nos dan en la palabra del Señor, y por eso decimos que estamos volviendo a esas sendas antiguas, estamos volviendo al fundamento que es la palabra. El fundamento de nuestra vida debe ser la palabra del Señor. No es otra cosa, no es lo que yo leo por allí, lo que a alguien se le ocurre, es el fundamento de nuestra vida, es la palabra. Y el Señor Jesús, ¿se recuerdan que a sus discípulos les dijo, escudriñen las escrituras porque en ellos parece que van a tener vida eterna? En ese momento, ¿usted cree que ya estaba la Biblia? En ese momento no estaba la Biblia, habían unos cuantos libros.
y estaban en las iglesias y no cualquiera tenía acceso a eso. Pero esa palabra nos la estaba hablando el Señor a nosotros. ¿Por qué? Porque dice, si escudriñamos la palabra, vamos a tener vida. Pero no solo es conocimiento, sino que es acción, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con esa palabra? ¿Qué voy a hacer con lo que el Señor me está hablando? Entonces veíamos la definición, el que escucha atentamente. Y déjeme decirle que en todo lugar donde nosotros vamos, hay reglas, hay principios, hay, imagínense, reglas de tránsito, reglas cómo comportarse en una fiesta, un protocolo cómo comportarse hasta en una fiesta, hay todo. A todo lugar donde nosotros vayamos, tenemos que someternos a esas reglas. Como iglesia, ¿qué decimos los domingos? Apague su celular, póngalo en vibrador. Si no es necesario, no conteste, no salga corriendo por todo el auditorio a contestar. ¿Verdad que hay reglas, hay un protocolo para todo? Y si obedecemos, nos va a ir bien en el lugar donde nosotros vayamos. Si usted es un estudiante, donde usted está estudiando hay reglas. No comer en clases, no esto, no salirse, no platicar. En todo lugar donde nosotros vayamos siempre van a haber reglas, van a haber leyes, van a haber principios. Aún la misma naturaleza tiene sus principios. La ley de la gravedad, tírese usted de una segunda planta, no va a agarrar para arriba, ¿verdad? Que va a agarrar para abajo. Y porque se azota en el suelo, usted va a decir, yo no sabía de esta ley. Por lógica la sabemos y sabemos que si la rompemos, nos va a ir mal, ¿verdad? Entonces, en todo lo que nosotros hagamos o nos sometamos, van a haber autoridades. Y fíjense que en el reino de Dios es igual, hay principios, hay reglas, hay una jerarquía de gobierno en el reino de Dios. Dice el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y la palabra habla de autoridades puestas por Dios. Ahí en Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas o puestas. Imagínense algo bien importante, pero está hablando un punto importante que dice sométase. Está hablando de nuestra voluntad, ¿verdad? Yo decido, obedezco o no obedezco, o hago mi voluntad o no la hago, ¿verdad? Entonces la palabra habla de una estructura de gobierno, habla que está la autoridad que es nuestro Padre Celestial, el Hijo, el Espíritu Santo y todas las autoridades que Él ha puesto, nos gusten o no nos gusten, son autoridades que el Señor ha puesto. En los gobiernos, a veces a uno no le puede gustar la autoridad, pero Dios puso, Él pone reyes y quita reyes, así de simple. Entonces, en todo lugar vamos a encontrar autoridad, en todo lugar vamos a encontrar un lugar donde tenemos que usar nuestra voluntad para someternos, ¿verdad? Y como decíamos, somos nosotros tomando la decisión. ¿Por qué será tan importante obedecer? ¿Por qué será tan importante? ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios en nuestras vidas y el querer obedecer a Dios? ¿Por qué será tan importante? Vamos a ver unos principios que la palabra nos habla, por qué es importante obedecer. Y al final vamos a estar viendo ese propósito de la obediencia. Entonces dice, uno de los principios es porque Dios lo manda. Fíjese que hay una palabra en Jeremías 7:23, pero es la versión Dios habla hoy. Se la voy a leer, ¿la tiene, hermano? No, se la voy a leer, dice, lo que sí les ordené fue que me obedecieran, pues así yo sería su Dios y ellos serían mi pueblo. Y les dije que no se aparten como yo les había ordenado, para que les fuere bien. Fíjense qué importante lo que la palabra dice, les ordené que obedecieran, ¿verdad? Hay un mandato del Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obedecemos, dice que entonces Él va a ser nuestro Dios.
Entonces, en verdad, Él nos va a dar todo el beneficio de su gracia, nos va a dar todos los beneficios que Él tiene preparados para cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es el requisito? La obediencia. Ese es el requisito. Caminar en obediencia. No, la palabra, no camino como a mí se me antoja, ¿verdad? No voy a caminar como yo creo que es. La palabra está definida, está determinada, y por eso el Señor dice, si obedecen, entonces voy a ser su Dios. ¿Cuántos queremos que Dios sea nuestro Dios realmente? Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Caminar en obediencia, caminar de acuerdo a los principios y los estatutos que el Señor nos da en su palabra. Fíjese que el Señor en el Antiguo Testamento, todos casi sabemos que ordenó esas ofrendas, esos sacrificios que Él ordenaba, ¿verdad? Ofrendas por el pecado, por gratitud, por todo lo que se ofrendaba. Pero aparece un ejemplo en la palabra de alguien que su corazón caminaba como él quería, hacía lo que él se le antojaba. Y es el ejemplo de Saúl. Saúl caminó con Dios, el Espíritu de Dios estuvo con él, pero hubo un tiempo que se apartó y él no supo. Miren, es tan delicado y es tan frágil la línea donde ya no sabemos si estamos obedeciendo o estamos haciendo nuestra propia voluntad. Saúl creía hacer lo bueno ante Dios y miren, ofrecía sacrificios, daba sus sacrificios y daba lo mejor, no daba cualquier cosa, era el rey, tenía lo mejor. Pero dice que Dios, dice en 1 Samuel 15:22, que Dios se hastió de los sacrificios de Saúl. Y miren lo que dice la palabra. Y dijo Samuel, Dios a través de Samuel, se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y prestar atención, mire lo que decía la definición de obediencia, prestar atención. Y prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl hacía ya un ritual de su sacrificio, ¿verdad? Sí lo hacía y estaba cumpliendo y todo, pero era un ritual vacío, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros no podemos estar en eso ofreciendo un servicio, pero ya nuestro corazón no está? ¿Cuántas veces el servir se vuelve un sacrificio, se vuelve una carga? Ay, tener que ir, ay, tener que hacer, tener que levantarme, ¿verdad? ¿Cuántas veces podemos estar diciendo y podemos hacer muchas cosas, estar muy activos, pero nuestro corazón estar apartado, ¿verdad? La palabra dice, obedecer es mejor que presentar cualquier ofrenda. Y no le estoy diciendo deje de hacer lo que hace para el Señor. Obedezca y hagamos lo que hacemos para el Señor, ¿verdad? Porque entonces vamos a presentar una ofrenda viva, una ofrenda agradable al Señor, que Dios va a estar atento esperando nuestro servicio como una ofrenda realmente. Mientras tanto solo va a ser un ruido lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces eso pasó en la vida de Saúl, que él ni sintió el momento en que ya el Espíritu de Dios dice que se había apartado de él y hacía cosas, pero las hacía vacías, su corazón no estaba. ¿Por qué? Porque no obedecía, ¿verdad? Entonces una de las cosas por las que vamos a luchar es porque Dios manda que seamos obedientes, ¿verdad? Que nuestro corazón esté con Él en todo lo que hacemos, por muy sencillo lo que usted haga, pero que su corazón esté ahí, que sea con amor, que sea esa ofrenda viva delante del Señor. Otro aspecto importante es que nuestra obediencia demuestra fe. Fíjese qué importante, la obediencia demuestra fe. Y dice la palabra en Juan 5:19, esta es la versión Reina Valera: de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, eso mismo hace el Hijo.
Fíjese que nuestra obediencia demuestra nuestra total dependencia de Dios. Hay muchos principios en la palabra donde nosotros debemos de caminar en fe, creyéndole a Dios, obedeciéndole. Muchos de los grandes hombres de la palabra hicieron cosas ilógicas, sin sentido. Pero ¿cuál fue el ingrediente importante por el cual llegaron a ser grandes? La obediencia. Le creyeron a Dios, obedecieron. ¿Se imaginan Noé en una época que no llovía? Ni sabían qué era eso. Empezar a predicar que venía un diluvio, que venía una destrucción. Todo el mundo, este está loco. Este está loco. Pero ¿qué hizo él? Creer la palabra que Dios había dado y que venía algo y que a través de él iba a ser el medio de salvación para el pueblo, que no quisieron. Pero él cumplió su parte, aún contra todo lo que podían decir de él, cumplió la parte que él tenía que hacer. Entonces, eso demuestra nuestra fe. La obediencia va a demostrar la fe que tenemos en nuestro Dios. El Señor Jesucristo, un ejemplo tremendo de obediencia, dice: no hago nada que no vea hacer al Padre. Obediencia, sometimiento. ¿Y podía hacer él su voluntad? Sí, podía hacerla, porque era Dios mismo. Pero ¿qué dice? Viniendo a la tierra, él se sometió aún a Dios mismo. Dice, aún dice la palabra, por lo que padeció, aprendió. ¿Tenía necesidad Jesucristo de aprender? No. Él es la plenitud de la obediencia. Pero dice que a través de eso, dice que no hacía nada que no viera hacer al Padre. Este día amanecía el Señor Jesucristo, buscaba a su Padre. Esa era una de las claves de él, buscar esa dependencia, ¿verdad? Y dice que no hacía nada que no, lo que veía en el cielo, eso hacía. En el cielo hay sanidad, traía la sanidad. En el cielo hay justicia, traía la justicia. En el reino hay riquezas, traía esas riquezas. ¿Por qué las traía? Porque obedecía. No hago nada, no hago otra cosa que no sea agradar al Padre, ¿verdad? Es un ejemplo maravilloso de obediencia. Entonces, nuestra fe, nuestra obediencia va a demostrar esa dependencia que tenemos de Dios. Ese agradar a Dios, ¿verdad? Decimos, Dios es nuestro Padre. A un Padre terrenal se le obedece. A nuestro Padre celestial se le obedece. Y si no, cuando un hijo se porta mal, y que no soy tu papá, ¿verdad? Que así dice mucha gente, y que no soy tu papá, que no me obedeces. Entonces, igual es si vamos a llamar Padre a nuestro Dios, vamos a obedecerle en todas las cosas que Él nos manda, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces dice la palabra que todo el Señor Jesucristo, fíjense que sabía los planes de todo lo cuando Él venía aquí a la tierra. Dice que es el Cordero inmolado por los siglos de los siglos. El Señor Jesucristo sabía que, y esa canción, ese sueño de morir, sabía que venía a morir. Sabía que venía a ser sacrificado. Y se imaginan todos los días, uno cuando le toca algo, bueno, yo les puedo decir hoy que me tocaba la prédica, uno está en esa aflicción, ya me va a tocar, ya me va a tocar, ya me va a tocar, o cualquier cosa le toca exponer a uno y está con esa inquietud uno. Se imaginan el Señor Jesucristo todo lo que vivió, ya se acerca el día, ya se acerca el tiempo. Y sabía que aún era su mismo sueño, porque Él se ofreció, dice, para ser sacrificado. Pero fíjese que estuvo como a punto el Señor Jesucristo aún y porque fue 100% Dios, 100% hombre. Dice la palabra que en el Getsemaní estuvo a punto de decir, dijo más bien, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué estaba diciendo? Señor, si hay otra opción de esto, hagámoslo de otra manera. Pero ¿qué dice él? Termina orando, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Imagínense qué grado de obediencia. No sea como yo digo, ¿verdad? Sí estoy que ya, porque ahí murió el Señor Jesucristo, ya en la cruz ya había muerto ya había muerto a su voluntad. Entonces,
en el jardín estuvo como a punto el Señor Jesucristo de decir, mira Señor, si hay otra opción, ¿cómo hagamos esto? Hagámoslo. Pero dice que Él termina orando, Señor, que no sea como yo pienso. Que no sea mi voluntad, sino que tu perfecta voluntad, aun cuando, y tenga la palabra, tal vez no nos describe todo lo que oró el Señor, pero que no sea mi voluntad. No importa lo que tenga que pasar, lo que quiero es agradarte. ¿Y por qué el Señor Jesucristo tenía que cumplir esa misión de morir y hacerlo en obediencia? Porque habíamos perdido, y el pastor nos decía ayer, en el Getsemaní, en el huerto del Edén, perdimos la obediencia, perdimos esa dependencia de Dios. ¿Quién vino a restaurar eso? El Señor Jesucristo. Perdemos en un monte, el Señor restaura en un monte la obediencia, nos reconcilia con Dios. Pero ¿a causa de qué fue esa reconciliación? A causa de la obediencia que Él tuvo, ¿verdad? Imagínense si el Señor Jesucristo cambia la historia y dice, Padre, ahorita ya, mira, ya no. ¿Cómo estuviéramos nosotros? Ni estuviéramos aquí siquiera. Fuera otra la historia. Pero el Señor Jesucristo dice, no hago nada que no venga a hacer al Padre. Cuando desobedecemos, pasa algo. Perdemos toda la bendición del reino de Dios. Así como cuando obedecemos, alcanzamos toda la bendición del reino de Dios, cuando desobedecemos también perdemos todas las bendiciones del reino. Perdemos todo lo que el Señor preparó para nuestra vida. La obediencia glorifica a Dios, es otro punto. La obediencia glorifica a Dios. Dice Juan 15:4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La palabra permanecer implica obediencia. Obediencia que a la palabra del Señor, a permanecer, a estar en Él. Cuando nosotros obedecemos, estamos inmersos, dice, en Cristo estamos, ¿verdad? Cuando nosotros obedecemos, podemos llevar fruto. ¿Qué hace el fruto en nuestra vida? Glorifica a Dios. Cuando nosotros damos frutos de los que la palabra nos habla, cuando producimos ese fruto a causa de la dependencia, a causa de la obediencia, entonces estamos glorificando a Dios, entonces estamos agradando a Dios, ¿verdad? Y la gente no nos va a conocer porque carguemos un rótulo aquí enfrente, soy cristiano, soy cristiano. Nos van a conocer por el fruto que estemos dando. Y ese fruto, ¿de dónde lo vamos a traer? De permanecer en Dios, de permanecer en su palabra, de no salirme de los caminos de la palabra del Señor. Entonces, el fruto va a glorificar a Dios. El cristiano obediente lleva fruto y su obediencia glorifica a Dios. Mire qué importante es que el cristiano obediente lleva fruto. Y su obediencia, ¿qué hace? Glorifica a Dios. ¿Y sabe qué produce la obediencia? Y el llevar fruto va a traer satisfacción a nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta gente vacía espiritualmente? Porque no obedecen, porque no buscan a Dios. Porque la palabra dice que si permanecemos, entonces podemos llevar fruto. Porque hay gente que a nada le haya sentido ya de las cosas espirituales. Han perdido esa dependencia de Dios, han perdido la obediencia. ¿Verdad? Cuando usted camina en obediencia, todo lo que haga le va a traer satisfacción. Todo lo que haga para el reino de Dios va a llenar su vida. Pero a veces lo que hemos perdido es ese sentido de la vida. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo, porque no estamos caminando de acuerdo a la palabra, porque estamos caminando en lo que yo creo y en lo que yo pienso. Y el pastor decía, no es lo que pensamos, no es lo que sentimos, es lo que la palabra dice, es lo que la palabra nos ordena. Entonces yo voy a poder glorificar a Dios con todo mi corazón.
Cuando obedezco, cuando uno sabe que ha hecho bien las cosas para Dios, lo comisionaron, vaya y traiga invitados, y uno va y lo hace, no hay tal vez a nadie, pero usted fue, obedeció. Y eso que, miren, no hay a nadie, pero hizo el intento. ¿Verdad? Entonces, esa es vida, eso va a traer vida, eso le va a traer sentido al cristianismo que vamos a vivir. El obedecer va a traer sentido a nuestra vida, le da ese propósito, ¿verdad? Entonces, estamos llamados a obedecer porque vamos a glorificar a Dios a través del fruto que produzcamos en nuestra vida. La obediencia produce victoria. Ese es el siguiente punto. ¿Cuántos quieren ser victoriosos aquí? Superar cualquier cosa que nos venga, y tenemos la promesa del Señor, dice que muchas aflicciones tendrá el justo, pero ¿qué dice? De todas ellas lo librará el Señor. Nos van a venir, dice la palabra, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen que yo vencí al mundo, ¿verdad? Entonces, la obediencia nos va a traer victoria. Fíjese que la estrategia del enemigo desde el principio es el engaño. Es el engaño, es el apartarnos de Dios, que vayamos en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de lo que Él ha hablado. Entonces, esa es la estrategia del enemigo. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando obedecemos, nosotros somos victoriosos, ¿verdad? Eva y Adán, ¿dónde perdieron su victoria espiritualmente? En la desobediencia, cuando desobedecieron. Y esa misma estrategia el enemigo la está usando por todos estos siglos, la ha usado, ¿verdad? Nos engaña, nos seduce. ¿Para qué? Para que desobedezcamos. Pero ¿qué nos manda la palabra? Mire lo que dice Santiago 4:7. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Mire qué interesante, someterse a Dios. Si la cambiamos por el sinónimo obedecer a Dios, obedezca la palabra. Entonces, cuando usted esté en obediencia, no hay nada que pueda venir en contra suyo que lo va a tocar, porque el Señor prepara protección sobre nuestra vida. Puede venir cualquier cosa. Tenemos el ejemplo de Job. Dice la palabra que, ahí está en Job 1:10, está ahí, que dice que Job era un hombre íntegro, caminó con Dios, caminó en obediencia con Dios. Y dice que el Señor había creado un vallado alrededor de Job. ¿Qué creen que era ese vallado? Era ese sometimiento a Dios, esa dependencia de Dios. El enemigo sí vino, mira que sí, cómo no te va a amar, cómo no te va a adorar si lo tenés súper bendecido. Probemos pues. Y pasó su prueba. Y se mantuvo firme. Imagínense que la obediencia trae la protección de Dios a nuestra vida. Y el enemigo sabe quiénes obedecen a Dios y quiénes solo dicen obedecer a Dios. En el mundo espiritual se conoce eso, ¿verdad? Se conoce quién de verdad está obedeciendo la palabra, quién de verdad está caminando en ese sometimiento a Dios. Cuando yo me someto, entonces dice que el diablo va a huir porque no va a hallar entrada. Una de las principales estrategias del enemigo es la desobediencia. Cuando desobedecemos, le abrimos no la puerta al diablo, sino que el portón completo. Y nos salimos de la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a Dios, vamos a poder resistir. Vamos a poder pelear esa buena batalla. El siguiente punto dice: la obediencia demuestra nuestro amor a Dios. Fíjese que dice Juan 14:23, respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, mi palabra obedecerá, y mi Padre le amará,
y vendremos a Él y haremos una morada con Él. Todos sabemos que somos el templo de Dios, pero la palabra dice que cuando guardamos la palabra, entonces va a venir el amor de Dios a nuestra vida. Entonces Dios va a venir a hacer una morada en nosotros. Él va a habitar en nosotros, se va a manifestar a través de nosotros cuando guardamos su palabra, ¿verdad? ¿Y qué pasa en lo natural? Uno, la persona que ama, uno quiere lo mejor para ellos. Sí, uno quiere lo mejor. La esposa lo ama a uno y ella sabe que le gusta a uno y hasta se esmera y prepara la mejor comida. Hace lo mejor para uno. Y miren, cuando uno ama, lo demuestra o no se demuestra el amor. Sí, te amo. No, lleva una acción. El amor lleva una acción. ¿Cuál acción? El obedecer, el amar, el respetar, el querer lo mejor. Si en lo natural, imagínense, uno quiere y ama a la persona, uno quiere lo mejor. Si le dicen, está a las 3 de la tarde, te voy a estar esperando. Uno está cuarto a las 3 esperando a la persona que ama, ¿verdad? Demuestra que ama y obedece. Va, si le dice la esposa, mira, a tales horas, o los papás, cuando uno los ama, a tales horas te quiero en tal lugar, ahí está uno, tiempo antes. ¿Por qué? Porque uno quiere agradar, quiere dar a demostrar, mira, no está diciendo te obedezco, pero le está diciendo te amo, ¿verdad? Con cumplir te estoy diciendo te amo. Igual es con nuestro Dios. Dios nos ha mandado muchas cosas y podemos gritarle, Dios te amo, nada más guarda mis mandamientos, ¿verdad? Porque gritarle es fácil, cualquiera puede decir amo a Dios, creo en Dios, como lo vemos en la lección, pero el amar a Dios lleva una acción. ¿Cuál acción? Obedecer lo que Él manda. Y por eso dice, si me amas, guarda mis mandamientos, guarda mi palabra, obedece mi palabra, ¿verdad? Entonces, eso implica el amar, obedecer. Y fíjense que no podemos, quien dice amar a Dios pero no le obedece, en verdad no le ama. Amar es obedecer en todo. La obediencia a medias es desobediencia. No es que Dios me indicaron que lo haga así, pero yo le voy a poner esta partecita. Qué bueno que sí es para, no, pero yo lo voy a hacer así porque yo creo que así es. O obedeció o no obedeció. O se sometió o no se sometió. Es que mire, el ore lo hacemos así y así. No, pero es que yo pienso que lo deberíamos de hacer aquí y allá. Eso yo pienso, pero ya nos dieron un lineamiento, ¿verdad? Y fíjese que el mundo y nosotros criticamos muchas cosas aún de la religión católica. Pero fíjense que desde el Vaticano sale la orden de todo lo que se va a hacer en todas las iglesias católicas del mundo. Y creen que ahí algún cura dice, no, yo voy a hacerlo así porque yo pienso que así. Lleva castigo. La desobediencia lleva castigo. Entonces, hay lineamientos que Dios nos ha dado a través de las autoridades establecidas, a través del gobierno, a través de esos principios y todo. Y cuando obedecemos completamente o no obedecemos. Así de simple. O amo a Dios o no lo amo. La palabra dice, el que me ama, que obedezca a mis mandamientos. ¿Verdad? Entonces, está ese punto bien importante. La obediencia debe ser completa, en total rendición, en total entrega. ¿Por qué? Porque lo amo, porque quiero lo mejor, porque quiero dar lo mejor de mí para Dios. La obediencia, otro punto, la obediencia permite que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. ¿Quiénes quieren ser llenos? Y estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes quieren tener la manifestación del Espíritu Santo? Todos, cuando vemos a alguien lleno de ay, yo quiero ser como fulano de tal, yo quiero la unción de fulano de tal. Pero fíjese que la palabra dice que si caminamos en obediencia, el Espíritu Santo va a andar con nosotros. El Espíritu Santo es obediente.
El Espíritu Santo se somete a lo que el Padre dice. Entonces, si yo quiero tener esa unción, ver esos milagros, ver esos prodigios, caminar en lo sobrenatural, obedecer es caminar en lo sobrenatural. La obediencia me va a llevar a caminar en lo sobrenatural como lo hizo el Señor Jesucristo. Obedeció. ¿En qué camino? En todo lo sobrenatural. Pedro, un claro ejemplo, el Señor le dice, bájate de la barca y camina sobre el agua. Obedeció. Pero dice que empezó a ver las circunstancias de alrededor, empezó a ver la tormenta, empezó a ver todas esas cosas. ¿Y qué le pasó? Se empezó a hundir, ¿verdad? Por eso nuestra mirada dice puesta en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el autor y consumador de la obediencia, ¿verdad? Entonces cuando obedecemos, caminamos en lo sobrenatural. Cuando obedecemos, vamos a poder ver milagros, vamos a ver prodigios, vamos a ver el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesús comisionó a sus discípulos, dice, vayan, sanen a los leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera demonios. ¿Qué creen que hicieron los discípulos? Obedecieron esa acción. Fueron obedientes. ¿Y qué vieron? ¿Cómo regresaron? Con regocijo. Y aún el Señor, yo veía todo lo que pasaba. Se gozó con ellos. Nosotros tenemos una gran comisión como iglesia. Estamos comisionados por la palabra, más la comisión que el Señor nos dio a través de nuestro pastor. ¿Cómo estamos con esa comisión? Es que voy a esperar que el Espíritu Santo me hable. Quédese hasta la eternidad esperando. Ya nos habló. Ya nos dijo, vayan y hagan discípulos. Que me confirme el Señor. ¿Qué le va a confirmar? Ya nos envió. Obedezca, obedezca. Diga, espérese que obedezca mejor. Ese es el punto. Espérese que se produzca en mí la obediencia de ir, ¿verdad? Porque el Señor ya nos mandó en ese poder, en esa autoridad, nos ha enviado a que vayamos por esas almas perdidas. Y ponemos ese pretexto. Eso es desobediencia al final. No se puede. No quieren. Mi parte es hacerla. Dios dice que va a añadir a los que tienen que ser salvos, ¿verdad? Entonces, caminar en obediencia nos va a llevar a caminar en lo sobrenatural. Dios se revela a todos los que obedecen. Ese es el deseo de Dios, revelarse a todo aquel que obedece, ¿verdad? Entonces, un punto importante, si yo, no esa revelación de que, quiero ver al Señor y en toda su gloria y nos imaginamos eso, en esa revelación de la palabra, en ese conocimiento de Jesucristo. Si conocemos al Señor Jesucristo, vamos a conocer al Padre, ¿verdad? Entonces, el que obedece, el Señor se le va a manifestar en esa revelación de quién es Él y de quién nosotros somos en Cristo Jesús, porque va a venir a través de esa obediencia, a través del guardar su palabra. Yo voy a saber quién soy en Cristo y voy a aprender a caminar sabiendo quién soy en Cristo. Voy a aprender a conducirme sabiendo quién soy en Cristo, que no soy cualquier cosa, soy un hijo de Dios. Pero cuando camino en esa obediencia, cuando camino en esa rectitud, agradándolo a Él. Y dice Juan 14:21, el que hace suyo los mandamientos y los obedece, y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a Él. Esa manifestación gloriosa, como les digo, no es eso de ver al Señor Jesucristo, esa manifestación de quién es Jesucristo y quién nosotros somos en Él, va a venir a través de ese conocer al Señor, de ese obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos. Y fíjese que cuando el pastor nos daba el material, parte del material, yo empecé a preguntarle, porque el tema del mensaje es ¿cuál es el propósito de la obediencia? Yo empecé a preguntarle al Señor, pero Señor, ¿cuál es el propósito? Ya vimos algunos, ¿verdad? Algunos propósitos que tiene la obediencia. Entonces yo empecé a preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es el propósito? Revelame, decime, y querer saber.
Empecé a leer, empecé a escudriñar. Y fíjese y por eso es que el diablo se opone tanto a que en nosotros esté esa raíz de desobediencia. Por eso es que batallamos con eso, porque es una lucha. Sabemos una cosa, pero queremos hacer otra. Es una lucha interior. El bien que sabemos, no, decía Pablo, no lo queremos hacer, sino que queremos hacer lo contrario. Y nos pasa en pequeñas cosas en nuestra vida cotidiana. Yo no lo hago así. Y estamos batallando con esa raíz del mal, con esa desobediencia. Entonces, por eso es que el enemigo se levanta y a cualquier costa quiere que nosotros desobedezcamos la palabra del Señor. Y fíjense que ahí en Josué 1, del 7 al 8, si gusta la ponemos. Ajá, del 7 al 8. 1, del 7 al 8. ¿Se recuerdan que era obedecer? Escuchar atentamente, ¿verdad? Y fíjese que aquí está viendo en este momento un traspaso de legado. Moisés se había muerto e iniciaba Josué un nuevo proceso, él guiando al pueblo, él entrándolos a la tierra prometida. Y viene palabra para Josué y le dice, mire, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero mire, ¿para qué tenía que forzarse? Cuesta, sí cuesta, pero debemos de esforzarnos para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. Fíjese qué interesante, esforzarse, ¿por qué? Por hacer esos mandamientos que ya tenían, esas ordenanzas que ya tenían. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. O sea, caminar recto, no es por otro lado, no es como vos creás, no es como vos lo querás hacer, es como ya está establecido. Bueno, entonces, caminar recto. ¿Y para qué? Para que seas prosperado, ¿en qué? En todas las cosas que emprendas. Imagínense qué secreto más tremendo hay que la obediencia trae. ¿O no sé si lo ve. Pero hay un secreto tremendo. Dice, si obedeces, no te apartás, no crees como es, como vos pensás, no es como te dicen, sino que como dice la palabra. Entonces dice, ¿qué? Serás prosperado. ¿Cuál es el propósito de la obediencia? Que seamos prosperados, imagínense. ¿En qué? Solo la vida espiritual. Dice, en todo. Y todo es todo. Y fíjese que no dice, mira, vas a andar corriendo tras la bendición y donde la alcanzo y cómo me esfuerzo y aquí y vivir una vida de sacrificio. Dice, una vida de obediencia. Entonces dice que vamos a ser prosperados en todo. El propósito de la obediencia ni siquiera es porque Dios, como les dije al principio, sea un Dios que nos quiere tener manipulados y hagan solo lo que yo digo. El propósito de la obediencia es que usted y yo seamos prosperados. ¿Quiénes quieren ser prosperados en todo? En todo. En todo. Yo les digo, tener esa prosperidad es que si usted en una granja de gallinas tiene, mire, las gallinas van a poner como si son una ráfaga. Si las gallinas normales ponen un huevo, ellas van a poner 10 huevos. ¿Por qué? Porque ahí va a estar la bendición de Dios. Que si usted frijolitos tiene, eso se le va a multiplicar. Pero ¿cuándo va a venir eso? Cuando estemos en obediencia, cuando caminemos bajo esa integridad que Dios está pidiendo. Entonces va a venir esa bendición, no la vamos a alcanzar. Veamos lo que dice ahí en Deuteronomio 28. Pero yo les pregunto, ¿qué pasa si obedecemos? Somos prosperados. ¿Cuándo debemos obedecer? Llegamos al 8 ahí y todo te saldrá bien. ¿Sigue el 8? Ahí está, va. Correcto. Entonces todo, ¿en qué momento debo de obedecer yo? Siempre. No tengo opción. La opción que tengo es obedecer siempre.
La palabra dice, si meditas de día y de noche y haces todo conforme a lo que está escrito, entonces harás prosperar tu camino. ¿Cuándo debo de obedecer? Siempre. Y no solo lo que la palabra, sino todo, hijos obedezcan a los padres. La palabra decía que obedezcamos a las autoridades. En todo lugar nos tenemos que someter, y si nosotros obedecemos y honramos a las autoridades, acatamos lo que dicen, entonces va a venir esa prosperidad para nuestra vida. Hoy se habla de muchas formas y la gente, voy a ir al seminario de prosperidad, voy a ir a aprender 5 principios, y no está mal, aprendamos, pero la palabra da el secreto. Si obedeces, meditas, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Necesito hacer mucha cosa, necesito obedecer, necesito aprender a obedecer. Entonces va a venir esa bendición a mi vida. ¿Y qué dice Deuteronomio 28? Fíjense lo que dice Deuteronomio 28. Del 1 al 2. Dice, acontecerá que si oyeres, se recuerdan que era obediencia, oír atentamente. Si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. Fíjense. Y vamos a ver un tema de cómo promoverse a través de la obediencia. Pero ¿qué dice la palabra? Te exaltará, te promoverá, ¿verdad? Sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti estas bendiciones. Dice, vas a correr tras las bendiciones. Dice eso la palabra. Vas a ir detrás de las bendiciones y buscarlas de día y buscarlas de noche y morirte por eso. ¿Verdad que no dice eso la palabra? Vendrán sobre ti. Usted va a ir caminando, pero como usted ve en obediencia, ahí va a llegar la bendición, ahí lo va a alcanzar, donde quiera que usted vaya, lo va a alcanzar la bendición. Ahora buscamos la bendición. La palabra dice que vendrá sobre nosotros la bendición. Queremos tener esa bendición. Amén. Te alcanzarán, dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ahí, mire, se lo dejo de tarea, lea todo. Bendito serás en el campo, bendito serás en tu entrar, bendita será tu canasta. Si está la bendición ahí en su alacena, no, usted va a ir, agarra, ¿y por qué salió más? ¿Y esto por qué? ¿Y por qué más? Porque ahí está la bendición de Dios. ¿Y este dinero de dónde apareció? Y miren lo que me trajeron, y esta bendición. Las bendiciones dice que nos van a alcanzar. Nos van a seguir, lea ahí, dice que ni enfermedad va a venir a nuestra vida. ¿Se imagina el poder de la obediencia que trae para nuestra vida? ¿Cuál era el propósito de la obediencia? Que seamos prosperados. Ahí está todo. No quiere esfuerzo, no quiere esa búsqueda ansiosa, sino que lo que quiere es obediencia. El secreto de la prosperidad es la obediencia que tengamos ante el Señor. Y prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. La vida familiar, la vida profesional, la vida espiritual, todo va a ser prosperado. Porque dice en todas las cosas. Ese es el deseo de Dios. Y eso Dios me decía. Ese es el propósito de la obediencia, que seamos prosperados, no por lo que buscamos ni por lo que queremos, sino que porque las bendiciones nos siguen, porque las bendiciones nos alcancen a cada uno de nosotros. Amén. ¿Está dispuesto usted a alcanzar a que esas bendiciones lo alcancen? Todos queremos ser bendecidos y tenemos ese favor de Dios. Pero el secreto es ese, la obediencia. Si en lo poco fuiste fiel, ¿y qué dice la palabra? En lo mucho te pondré. Empecemos por las pequeñas cosas.
Cuesta, sí, pero es una decisión de nuestra voluntad, es una rendición, eso es morir a nosotros, hacer la voluntad, hacer lo que Dios nos manda a través de las autoridades, lo que Dios nos manda a través de su palabra. Entonces vamos a alcanzar esa bendición. Amén. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor.